estamos con Pancho Pestana. Con Pancho, bueno, trabajamos muchos temas, Pancho, en los últimos 10, 12 años, 15, ya no me acuerdo cuánto. Y bueno, la idea es hacer un balance de sueños y realidades del 2010, ¿no? Es decir, pensemos juntos, acordémonos que soñábamos hace tiempo, que cosas que a veces parecían irrealizables y que, bueno, sorpresivamente y agradablemente, paulatinamente se han dado. Concretando, ¿no? No, mira, a mí como en primera instancia siento que un sueño de alguna manera es haber contribuido a rescatar una corriente de pensamiento argentino que en los 90 parecía como había desaparecido valga la redundancia, ¿no? Bueno, entre las tantas cosas que se desapareció, de lo propio también. Era esa corriente de pensamiento, todo ese trabajo, recuerdo ya hace 12 años, de reunirnos los domingos a la mañana y salir en la búsqueda de los libros que pensaban que nunca se iba a volver a editar, como los de Gálvez, los de Ugarte, los de Scalabrini, los de Jaureche, los del mismo Fermín, digamos, las conferencias, los talleres, es decir, siempre, yo a veces les digo a los amigos, bueno, uno ya en ese aspecto uno se podría jubilar porque de alguna manera contribuimos a que esa corriente que para nosotros es muy importante, que aportó mucho a la Argentina, haya resurgido, y no solamente haya resurgido, sino que haya encontrado en las nuevas generaciones una recepción muy interesante y posiblemente en los tiempos que nos toca vivir, una reformulación, porque estas corrientes necesitan el aporte de las nuevas generaciones que de alguna manera van incorporando a nuestro pensar expectativas, sensibilidades especiales, categorías nuevas. O sea, yo creo que ese es quizá el aspecto más importante y este año de alguna manera hizo eclosión porque la participación juvenil que todos los días en la política hace que, bueno, que nuestra corriente, bueno, sea uno de los nutrientes de este. Yo me acuerdo hablando con vos tantos cafés, tantas tertulias, y una vez contabas algo que a mí me agradaba, pero bueno, no me dejaba llamar la atención. Tu rol docente, cuando vos los mandabas a los chicos a las librerías, y especialmente a una que quiero que la nombres vos, ¿a qué busquen estos libros? Contá qué pasaba con esto, ¿no? No se encontraban, o sea, pero lo más gracioso no era cuando, por ejemplo, mandaba hacer encuestas hace 10 años a los alumnos para que fueran a la facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Antropología, y le hicieron una encuesta a los docentes si conocían a Rodolfo Cuyo. Y volvía a los chicos y solamente el 1 o 2% de los docentes conocía a Cuyo. Hoy hay agrupaciones, hoy hay una relectura de Cuyo, hoy hay tesis en Argentina y en el exterior. Es decir, eso era muy gracioso porque en la universidad, donde supuestamente es donde debe circular la información, no circulaba. O sea que, bueno, esas anécdotas. Además supimos tener una editorial universitaria, Eudeva, ¿no? Eudeva, no circulaba. Y estos libros estaban también desaparecidos. Estaban desaparecidos. De toda librería nacional. Digamos, hay un circuito comercial de los libros, que obviamente cada vez se fue achicando más, pero el que debería ser el público para nutrir a las universidades fue vaciado, ¿no? Nada. Las reediciones... Estos son bolsones de dependencia que a veces pasan inadvertidos. Inadvertidos, porque aparte, por ejemplo, Scalabrini se reeditó las obras completas hace 3 o 4 años, la editorial Ross, y después se había... de Cush también, y antes se habían hecho reediciones, por ahí cada tanto Plus Ultra hacía algo, qué sé yo, pero eran ediciones muy limitadas. Y esta corriente de pensamiento, aunque no tuvo un desarrollo académico, tuvo un desarrollo extraacadémico tan fuerte que fue la que nutrió los 2 grandes momentos históricos de la Argentina. Es paradójico. Suelo hablar con amigas mías o amigos míos. A veces hay cierto estereotipo del académico, de un cientificismo, ¿no? Es decir, yo digo, 2 categorías. Están los pensadores
algunos académicos son pensadores, otros apenas tienen la técnica y la lectura de lo que pensaron otros. Sí, sí, sí. O sea, la categoría sustantiva es la de poder pensar. Y después si lo escriben conforme a determinados cánones, mejor. Sí. Pero son generaciones que hubo y que volvieron a aparecer, que tienen una expresión cultural de lograr, como se llama este programa, pensarse a sí mismo y pensarse de los lugares de la época, ¿no? Es decir, a mí me encanta cuando vos decís, el revisionismo no es una cuestión de revancha con el pasado, es recuperar la identidad para conquistar el futuro. Pero lógico, es decir, en el mundo, entre comillas, intelectual, hay de todo. En estos últimos años hubo muchos, por ejemplo, refritadores, uno lo podría decir, tipos que refritan o exégetas en algún momento, pero un intelectual, un pensador nacional, sobre todo en los países nuestros, sujetos en pleno proceso de construcción de su propia liberación, el desafío del pensador es mucho más profundo. Primero, ejercer un pensamiento crítico. Hay muchos intelectuales que lo que hacen es apropiarse acríticamente de ideas y reflexionar desde esa acriticidad sobre la realidad. Es decir, sin cuestionarse si esa categoría sobre la cual están abordando tiene relación con el mundo en el que están intentando analizar. Entonces el pensamiento nacional, lógicamente, por eso al pensamiento nacional le costó y le costará siempre ingresar al mundo de la universidad, porque en un mundo de la universidad tiene mucho de esto, ¿no? A ver, pero acá acotemos, ¿no? Decir algo que también creo que es fundamental. Primero que abrevamos de un pensamiento desarrollado y contextualizado en otro ámbito geográfico. Sí, claro. En otra realidad Diferente. geopolítica, poblacional, productiva. Total. Y queremos extrapolar como si fuera todo igual a un continente y a una Argentina que es diferente. Está viviendo otro proceso histórico, qué sé yo, un país que ya está liberado, piensa a sí mismo con categorías de país liberado. Nosotros que estamos construyendo nuestra liberación tenemos que desarrollar categorías para tratar de entender ese proceso y ayudarlo. Es decir, es sentido común. Bueno, Marcelo Gullo, que es un gran pensador nuestro de esta época, Sí, lo estuvimos hace poquito. marca muy claramente los umbrales de poder, como la lógica de los países que eran dependientes construyeron su umbral de poder y luego desarrollaron una teoría contraria a lo que hicieron, Inglaterra por ejemplo, para construir la dependencia de los demás y la liberación propia. Por supuesto. Y parte justamente de esta dependencia cultural que la tenemos incorporada y que hay una lucha constante, es aceptar como verdad revelada lo que esas potencias hegemónicas nos quieren hacer creer para que no nos liberemos. Las recomendaciones, ¿no? La de Jaureche, no ir a comprar al almacén con el libro del almacenero, ¿viste? Es decir, pero es sentido común. Mira, el pensamiento nacional no es nada menos ni nada más que ejercer el sentido común. El sentido común, de alguna manera, es importante ejercerlo porque te permite conocer tus fortalezas y debilidades y sobre todo tus propios intereses. Y a pesar de que esto parece una verdad de perogrullo, como dirían, no sucede así muchas veces con nuestras élites. Vos escuchás a los economistas algunas veces por televisión y hablan como si estuvieran viviendo en Suiza, en Suecia, hablan de un montón de cuestiones que tienen que ver con economías que están viviendo otra etapa de su desarrollo y las nuestras son diferentes, entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias categorías para analizar nuestras propias, sin dejar de mirar lo otro, Obvio, sin de caer en una especie de chauvinismo intelectual nacionalista, es decir, todo lo que se escribe acá es bárbaro y todo lo que escribe en otro es una porquería. No, uno tiene que conocer lo otro, tiene que mirarlo, pero también tiene que trabajar sobre sí mismo, es como la vida, ¿no? Porque además, gracias a Dios, somos muy ignorantes y vamos evolucionando en el conocimiento. Si no, la vida sería muy aburrida. Aburrísima, sería aburridísima. Parte del trabajo es aportar a esta evolución. Y la evolución es con la propia mirada. Bueno, uno de los problemas de las sociedades hiperdesarrolladas es el aburrimiento. Ya. Y este es el problema. Y te dejo una provocación para el bloque que vamos a empezar en un ratito, luego de este. A mí me llama mucho la atención, hay toda una ola, ¿no? Es decir, de estos países superpoblados, con poco territorio, con robótica y con algunos problemas financieros y algunas crisis económicas que hacen de la xenofobia y de la expulsión, y de la expulsión, no de ahora, de sus propios habitantes y de los otros países, una cuestión común. Y acá se está dando, y te lo dejo para el próximo bloque,
que parece que algunos hijos de inmigrantes de golpe son En xenófobos de los otros inmigrantes y no de donde ellos vienen. Pero lo hablamos en el bloque que viene.